El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Estén todos muy pero muy bienvenidos a este Buen Provecho de hoy. Quiero dar las gracias a mis compañeros ayer, Daniel Barnaghi y a Víctor Maldonado, quienes estuvieron por mí en el programa a esta hora, en mi horario de Buen Provecho. Pude estar con ustedes en breves minutos, narrándoles en tiempo real lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese cabildo inmenso, mientras había muchísimas personas. Entonces estaba ocurriendo algo que va a pasar realmente a la historia. No sé cómo lo escribirán los historiadores el día de mañana, pero es un antes y un después. Yo creo que es el anuncio de lo que ya es un hecho indetenible. El cambio que comienza a transitar Venezuela, el rescate de su libertad después de 20 años de secuestro, 20 años de vivir en el oscurantismo. Yo quiero dedicarle a mis amigos los políticos. Los políticos en democracia son fundamentales, yo se los he explicado muchas veces. Les he dicho que los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia. Por eso no aparecen expresamente en la Constitución de 1999 como partidos políticos, sino que los denigraron a la mención de asociaciones con fines políticos. Para ir mermando, les quitaron el financiamiento del Estado, y cuando revisamos, también se los he dicho, que cómo funciona el financiamiento de los partidos políticos en los países referentes, o sea, en los países democráticos, pues los estados cuidan que los partidos no desaparezcan. A mis amigos de los partidos políticos, a quienes les está tocando en estas horas aciagas de la República tomar decisiones importantes, librar una batalla con la fuerza de la razón y de la ley, quiero pedirles que, además se lo he dicho hasta el cansancio en este programa, quiero compartir con ellos una máxima de mi primera lección de Derecho Parlamentario que el primer día me diera mi maestro del Derecho Parlamentario, el doctor Orlando Tobar Tamayo. Me dijo el doctor Tamayo, amante como yo de las leyes, hombre del derecho como yo soy una mujer del derecho, amante de la legalidad, entendiendo que el manto de la legalidad protege a los pueblos y que cuando sobrepasamos la delgada y fina línea imaginaria del derecho, de la legalidad y la Constitución, llega la barbarie, me dijo, cuida las formas, que las formas cuidarán de ti. Esto me lo decía para enseñarme cómo se hacen las leyes, para enseñarme qué es el espíritu y letra de la ley. Y después aprendí que es imperativo cuidar las formas, para que las formas cuiden de nosotros en todos los actos de la vida, y si es política, mucho más, porque los errores políticos se cuentan en vidas humanas. No cuidar las formas, amigos políticos, a veces traen más complicaciones y efectos que las situaciones que tratamos de corregir. De estos errores nacieron los sobreseimientos.
las fuerzas vivas, el país, la gente, clamaba por la libertad de los militares golpistas. Los militares golpistas habían cometido un delito, habían atentado contra la estabilidad democrática, habían intentado quebrantar y sacar del poder a un presidente elegido democráticamente. Pero la gente pedía que lo soltaran. Y atendiendo al clamor de la gente, se dieron los sobreseimientos. No fue responsable el que firmó los sobreseimientos. Fueron responsables todos los venezolanos que lo pedían, pero sobre todo todos los venezolanos que callaron. La Constitución de 1961 no establecía convocar constituyentes. Esa Constitución casi perfecta, redactada por historiadores y por los mejores legisladores, establecía que ella solamente podía recibir reformas por vía de los mecanismos que esa Constitución establecía, y se llamaban enmiendas, muy parecidas a las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que llevan más de 200 años. Se enmiendan las constituciones para activarlas, para que estén a tono con la evolución, para modernizarlas. Pero la gente, las fuerzas vivas, muchos clamaban ir a una constituyente. Y ahí no se cuidaron las formas. Y las formas nos dejaron solos y hemos llegado hasta aquí. Todos ustedes en este programa escucharon la semana pasada mi desacuerdo con la aplicación del artículo 233, a tal punto que mi querida colega Blanca Rosa Mármol llegó a llamarme agente provocador, cosa que me dio mucha risa. Pero es que en realidad yo estaba preguntando en nombre de quienes necesitaban otra opinión. En nuestro Código Civil se establece que en su artículo 4, que cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. También se puede interpretar en los principios generales del derecho y también podemos apelar al espíritu del legislador o incluso a disposiciones históricas. El artículo 233 no es otro que el artículo 22 de la primera Constitución escrita por Simón Bolívar en 1819. Se cumplen pues 200 años del mismo y no es un artículo sobre llenar un vacío de poder, sino es un artículo electoral. Es un artículo que habla precisamente del llamado a unas nuevas elecciones de inmediato en el caso de la Constitución del 1819, en la del 61 o en 30 días en el caso de la del 99. Amigos, en este momento de inmensa confusión, solo la ley y la Constitución puede esclarecer el camino a seguir. Cuiden, amigos políticos, las formas, que éstas cuidarán de ustedes, porque el camino de un error cometido usualmente hace que se cometan muchos más, para tratar de corregir lo incorregible. La comunidad internacional apoya en este momento como nunca antes a Venezuela, pero si nuestros políticos actúan con la serenidad del caso. Hay que evitar la violencia en todas sus formas y salirle al paso a quienes la traten de provocar. No perdamos el camino, la sindéresis y el sentido común. No son tiempos para cometer errores. Bueno, nosotros tenemos hoy, estamos a tono con las cosas que ocurrieron ayer, estamos comprometidos con ustedes. Yo participé ayer del evento, como les comentaba. Me llamó poderosamente la atención porque siento que era como el preámbulo de lo que va a ser nuestra transición. Antes de que el diputado Juan Guaidó, hoy presidente encargado, por vía de la orden de un cabildo abierto, por respaldo de la comunidad internacional, antes de que hablara, pasaron muchos grupos, pasaron ONG, pasaron los gremios, pasaron todos para expresar su respaldo. Eso es el cabildo abierto, y de las decisiones de un cabildo abierto, pues, son vinculantes a las decisiones que se tomaron ayer. Entre esos grupos estaban los grupos que son chavistas,
se reconocen chavistas, pero no están activos en este momento en el régimen de Nicolás Maduro. Se han denominado algunos chavistas... Hay de todo ahorita. Aquí tenemos a nuestra invitada para que nos explique cuáles son las gamas de chavismos que en este momento están tratando de incorporarse a la democracia y tomar el rumbo de la transición con la Venezuela democrática. Bienvenida, Indira Urbanija. Gracias, Thais. Gracias por la invitación, de verdad. Tú eres coordinadora del movimiento chavista bolivariano. Chavismo bolivariano, sí, que es una corriente que, mira, nosotros pudimos haber tomado la decisión de simplemente decir, bueno, ya no somos más chavistas, que esos son los disidentes. Ajá. ¿Cuántos grupos hay? ¿Chavistas, disidentes? Los primeros fueron los disidentes, que digamos ahí se encontraba Gabriela Ramírez, Nickmer Evans, incluso hasta parte del movimiento de Rodríguez Torres, que hay gente de esa misma corriente, de ese movimiento que dice, nosotros somos disidentes. O sea, cuando tú te asumes disidente, ya tú no eres chavista, por tanto tú eres de la oposición. Nosotros decidimos dar una batalla distinta. Nosotros decidimos decir, bueno, nosotros somos chavistas y desde el mismo chavismo vamos a dar el cambio y la transformación. Porque lo más fácil es decir, bueno, ya yo no soy chavista, yo no quiero esto, yo no apruebo esto y de alguna forma zafarme de esa responsabilidad histórica, porque sí tenemos una responsabilidad, porque si nosotros con nuestro voto marchando o con cualquier tipo de apoyo que le hayamos podido dar a esta gente, entonces somos responsables históricos, aunque no somos responsables directos de los desastres que ellos han hecho. Entonces se crea este movimiento, que es un movimiento sobre todo de base, porque yo a la final vengo de la base, yo nunca fui ni ministra, ni tuve ningún cargo importante. Hablando del gobierno de Chávez. Del gobierno de Chávez ni del de Maduro. Okay. Y nosotros de alguna forma, los que estamos en este movimiento, hemos sido críticos, y no críticos desde ahorita, ojo. Por ejemplo, yo vengo siendo crítica desde el 2006 porque a mí ya habían cosas desde estando el comandante vivo que no estábamos de acuerdo. ¿Cómo qué, por ejemplo? El cambio radical que se dio, por ejemplo, de pasar de un proyecto bolivariano, el nacionalismo bolivariano, la agenda alternativa bolivariana, a entonces un socialismo que fue mal planteado. Un socialismo del siglo XXI que nunca llegó a ser como tal. Realmente hay gente que dice, no, porque el socialismo, el comunismo, realmente aquí nunca llegamos ni siquiera a eso. Más bien fue un pastiche de ideología. Pero Chávez lo dijo, Indira, muchas veces. Al inicio no. Al inicio no. Al inicio no. Por ejemplo, cuando mi papá compró esta idea, mi papá fue fundador del MBR 200, tuvo el movimiento Quinta República, yo era una niña y obviamente seguí esa línea porque creíamos de verdad en una esperanza, en un cambio. Tenemos que recordar por qué Chávez llegó. ¿Por qué Chávez llegó? Cuéntame. Chávez llegó porque ahí había un pueblo que estaba ávido de un cambio y quería una transformación radical del sistema, que era lo que Chávez planteaba. Lo hizo. ¿Crees que ese pueblo está contento hoy? No. 21 años después, esos objetivos que se trazaron en el 4 de febrero del 92 y que se consumaron en el 98 cuando se lo llevamos a la presidencia, hoy no está ninguno. Este pueblo está peor, en una circunstancia peor, porque ahora no nada más padece la crisis como la padecen todos los venezolanos, sino que ahora está desmoralizado, porque ese pueblo se siente traicionado, ese pueblo se siente huérfano, ese pueblo se siente que lo usaron. Nos usaron para que se montara un grupo en el poder para amasar grandes fortunas en nombre de la revolución y del pueblo. ¿Sabes? Y te voy a interrumpir, Indira, porque a mí me llama poderosamente la atención cuando dicen el pueblo chavista, es que me engañaron, es que me usaron. Y te lo digo porque el comandante Hugo Chávez Frías y yo estudié su vida, Sí. Investigué durante 14 años lo que pasó. Conformaba un grupo de militares conspiradores dentro de las ex Fuerzas Armadas para derrocar a la democracia. Luego, pues, le dan un sobreseimiento, le hace creer al país que es un civil que va a apostar por la democracia y va a transitar los caminos de las elecciones y gana las elecciones. Pero al llegar al poder, ¿cómo puedes pensar que los engañó? Si él había atentado contra la democracia es porque no era un demócrata. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Venezuela? ¿O es que ese pueblo, que tú lo debes conocer muy bien, no es demócrata? No sabe lo que es eso. El 4 de febrero es una fecha controvertida, como bien, y de hecho yo soy lectora de todos tus artículos y sé muy bien que manejas al detalle incluso una historia que quizás mucha de esa base que está allí no la conoce, porque vamos a estar claros, hay cosas de la historia que se contaron y otras que no. Muy poca gente cree, por ejemplo, que el presidente en la academia militar pudo haber tenido algún tipo de contacto con células comunistas o socialistas. La gente, no todo el mundo lo maneja.
y te lo digo con propiedad. Quizás los que leen los ¿A ti sí te consta? Yo lo noté, y te digo por una tradición familiar. Mi papá en el 2006, cuando Chávez se presenta en el Foro de Sao Paulo y dice, es hora de avanzar hacia el socialismo, el partido único, el pensamiento único, la acción única, allí nosotros nos dimos cuenta de que no era realmente lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Y quizás, yo no le tengo miedo a la palabra socialismo, y quizás sí se hubiese planteado construir una especie de socialismo a lo europeo, hacia otro tipo de tendencia, pero ese socialismo castrocubano era lo que nosotros desde ese momento no estábamos de acuerdo. Y de hecho, mi papá, desde el 2006, de hecho nunca se inscribió en el PSUV, por ejemplo. Bueno, antes de ir a una pausa te voy a dar esta noticia, primicia para ti. El Hugo Chávez Frías conspiraba dentro de las ex Fuerzas Armadas por el castrocomunismo. Esas eran las células que tenían penetradas las Fuerzas Armadas. Para tu información. Ya vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con Indira Urbaneja. Ella es coordinadora del movimiento chavista bolivariano. Yo tengo un libro aquí. Se llama Fue posible la concordia. Lo traje porque la invité a ella. Es el libro de Adolfo Suárez y sobre la transición española. Al regreso les voy a comentar a ustedes y a ella cómo fue que los comunistas y los grupos que estuvieron enfrentados durante muchos años pudieron sentarse en una mesa y construir la sólida democracia española de hoy. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos con Buen Provecho. Estamos al aire. Quiero saludar a quienes están almorzando en este momento en sus casas, en sus oficinas, a quienes están haciendo sus comiditas y están escuchando Buen Provecho. Quiero explicarle a nuestra audiencia. Han sido 20 años de oscurantismo, que no hay libertad de expresión, en Venezuela. Y que la libertad de expresión en un país educa sobre todo al ciudadano. ¿A qué lo educa? A escuchar diferentes formas de pensamiento, a sentarse con el que no opina igual, a argumentar para convencer al otro. Eso es la democracia. Y nosotros estamos transitando de una dictadura a una democracia. En este puente que se va a cruzar, van a converger todos los grupos políticos, incluso los que en un momento determinado ya no se hablaban, o estaban enfrentados, o eran enemigos. Sí, te tienes que sentar con tu enemigo al frente, con tu verdugo. No van a ser amigos, no van a ser compadres, pero el país y las circunstancias reclama que se sienten uno al lado del otro. Y eso está ocurriendo en este momento, en este programa Buen Provecho, porque se acaba de sentar al lado de Indira Urbaneja, el diputado Armando Armas. Bienvenido, diputado. Gracias, Thaís. Gracias a todos quienes nos escuchan. Pues quiero presentarte a Indira Urbaneja, Indira, coordinadora del movimiento chavista bolivariano. Muy bien. Excelente. Bueno, ayer estuvimos en tarima junto con uno de los representantes de el chavismo, disidente, y yo creo que es muy importante hacer en la práctica eso que acabamos de hacer, extender la mano, como lo ha dicho el presidente Guaidó, extender la mano para que se sepa que nosotros queremos construir con un diálogo sincero de transformación, pero construir en base a la justicia, en base a los principios republicanos,
del Estado de Derecho y de la democracia real, que implica inclusión y que implica el apego a la legalidad. No sé si venías escuchando el programa y escuchaste a Indira, donde ellos están diferenciándose de el chavismo que ocurrió a partir del 2006, donde ellos, lo acaba de decir ella, pues sienten una frustración y se sienten engañados porque Chávez comenzó a migrar hacia el marxismo, no porque no lo fuera antes, le explicaba yo a ella, sino porque ella lo hizo abiertamente. Entonces comienzan ellos a retirarse. Yo le estaba explicando a nuestra audiencia. Hay que regalarle un volumen de la conspiración de los 12 golpes entonces. Bueno, me acaba, sé que Indira me lee porque es la segunda vez que la entrevisto. Sí. Yo les traje a los dos, les traje este libro, Adolfo Suárez, La Transición Española. No porque el caso venezolano pueda tener paralelismo, no hay manera de hacer paralelismo, pero sí hay coincidencias. Una de las coincidencias es esta, que ustedes dos estén sentados uno frente al otro. Indira al diputado Armando Armas el 5 de julio del año 2017. Fue a defender del chavismo que asaltó las puertas del Palacio, los jardines del Palacio Federal Legislativo, fue a defender, le gritó a sus compañeros, nos eligieron para defender el Palacio, y él salió. Y lo recibieron a palos, casi lo matan. Lo recuerdo. En todo caso es el grupo que tú representas, pero están sentados ustedes dos aquí. Bueno, eso es la transición. Que sean capaces de sentarse uno frente al otro, a pesar de las diferencias, y construir en Venezuela. En la transición española, los comunistas se sentaron en una mesa, que habían sido enemigos de otros grupos, y pudieron construir eso. ¿Qué opinas de este encuentro con el diputado Armando Armas que tienes aquí al lado? ¿Qué le dirías de esa paliza que le dieron? En primer lugar, pedir disculpas. Yo siempre lo hago. No es mi responsabilidad directa. Ni fuiste tú la que lo mandó. Ni fui yo la que lo mandé a golpear, ni lo haría además, porque yo creo en el artículo 2 de la Constitución que habla de la pluralidad política y del encuentro político. Pero yo pido disculpas porque además es un acto sanador y es el acto de ejemplo que hay que llevarle a la gente, donde asumimos de que indistintamente somos responsables históricos indirectos con nuestros votos cada vez que marchamos, cada vez que apoyamos o cada vez que tuvimos, no lo hablo desde mi persona, porque quien me conoce sabe que estoy en esta lucha desde el 2006, no desde ahorita porque la cosa se puso mala. Yo le hablo al camarada de la base que tiene que entender que esto no es por lo que nosotros luchamos, que esto no es por lo que nosotros creímos en una revolución, que el entendimiento no podemos permitir, si algo va a quedar de este proceso y de estos 20 años, es que no podemos permitir que nunca más nos dividan como sociedad. Por ejemplo, una de las cosas, se los tuiteé a Guaidó, se lo puse hoy y ayer también se lo venía colocando. Nosotros también hemos tenido ciertos acercamientos. Nosotros estamos discutiendo ahora si lo reconocemos como presidente o no. Nosotros sí lo reconocemos como presidente de la Asamblea Nacional y reconocemos la Asamblea Nacional como un poder legítimo. Ahora estamos dando una discusión en nuestras bases para que sea la base, no Indira Urbaneja la que decida si reconocen a Guaidó como presidente o no. Y lo estamos haciendo dentro de la mayor pluralidad posible, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué tenemos que avanzar nosotros para que esa transición sea sostenible y además venga acompañada de gobernanza y de gobernabilidad? Nosotros no podemos permitir que los extremistas y los radicales de lado y lado empañen lo que está sucediendo. No sabemos, nosotros ahorita tenemos dos presidentes, este país tiene dos presidentes. Uno, Nicolás Maduro, y uno, Guaidó. Entonces, ¿tú reconoces a Nicolás Maduro como presidente? No, yo no lo reconozco por una razón. Nicolás Maduro perdió más que legitimidad jurídica, él perdió legitimidad en nuestra base. El que es chavista de verdad, el que no cree en la guerra económica, el que sabe que esto está así porque ellos son unos ladrones, unos corruptos, porque traicionaron la confianza del pueblo, porque nos han querido someter a una caja miserable, porque nos han querido someter a un bono miserable, y eso no es la revolución que nosotros creímos ni la que compramos con Chávez en el 98. Él perdió legitimidad en esa base. Ahora, ¿qué acontece? Nosotros no podemos permitir, si sea Guaidó o sea Maduro o quien venga después de esto, tiene que garantizar la gobernabilidad, y este reencuentro como el que nosotros estamos haciendo ahorita simbólicamente no es quemando las casas del PSUV, ni es quemando la casa de Robert Serra, ni nada de esto, que nosotros vamos a salir de esto. No es ni siquiera pensando... Acto que deploramos, por cierto. No es ni siquiera pensando
que vamos a agarrar ya a sacar a Chávez del cuartel y lo vamos a tirar por la escalera del Calvario, como leía Gustavo Arroyo en el otro día en su Twitter. Pana, estamos en una crisis más profunda, es nuestro país muriéndose de hambre, es nuestro país muriéndose de mengua, donde yo creo que esas son las segundas cosas que deben de venir. Indira, yo creo que el diputado Armando Armas, así como tú has dicho que Nicolás Maduro, bueno, está deslegitimado de acuerdo a tus puntos de vista, quisiera que te explicara el diputado Armando Armas por qué está deslegitimado, porque él pertenece al Poder Legislativo, que tú acabas de reconocer en este momento, afortunadamente, y eso es un gran avance, por su legitimidad. Que te explique el diputado Armando Armas por qué es ilegítimo legalmente, por qué es un presidente, pero no de derecho, sino de hecho, y por qué es legítimo Juan Guaidó. Bueno, antes que nada, agradecido, Thais, por la invitación, agradecido, Indira, disculpas aceptadas. Debo decir que eso es importante para el proceso de sanación de los pueblos. Creo que es importante el tema de asumir errores, ¿no? Yo hace un par de días tuve una intervención de la cual me siento honrado que mi fracción me haya propuesto para hablar sobre el punto del 23 de enero. Y una de las cuestiones que yo decía ahí es que efectivamente nosotros aberramos, y Venezuela hoy en día siente aberración por lo que es la revolución. Porque la revolución como tal, no quiero decir solamente la revolución o esta revolución, sino la revolución en general, implica trauma, implica violencia. Siempre se dijo ahí, esto es una revolución pacífica pero armada, siempre dejaban la puerta, el pie en la puerta para decir, o sea, siempre está el halo de violencia, y eso es lo que nos enseña nuestra historia. Pero si efectivamente nosotros tenemos o aberramos todo lo que es la revolución, tampoco queremos restauración en Venezuela, porque fueron otros polvos los que trajeron estos lodos. Claro. Y fueron los errores de la democracia, que no es perfecta, nunca es perfecta. Pues los seres humanos no somos perfectos, ergo no podemos hacer cosas perfectas, pero sí es perfectible. Entonces, en algún momento que se perdió el hilo conductor de la ética republicana y democrática en el proceso de mayor paz, tranquilidad, desarrollo económico, progreso de Venezuela, como fueron los 40 años del Pacto de Punto Fijo, y se le puede criticar muchísimo, y yo soy muy crítico, pero lo que es un hecho es que fueron los mayores 40 años de paz, desarrollo, civilidad de nuestra historia republicana. Eso es un hecho, eso no lo estoy inventando yo. Y cuando se atenta contra ella, se atenta no contra un gobierno, se atentó contra el sistema democrático. Y ahora tenemos esto que hemos tenido por 20 años, que ha sido, si hay un hilo conductor de estos últimos 20 años, ha sido la violencia sistemática desde el verbo, pero también desde las acciones. Y eso tuvo un punto de inflexión en diciembre del 2015, cuando en un proceso inaudito, con el mayor respaldo popular que haya tenido un poder público alguno, se eligió por más de 14 o con más de 14 millones de votos, que da la legitimidad de origen a este poder legislativo. Y yo debo hacer un paréntesis aquí. Ni siquiera el difunto presidente Chávez en su momento tuvo esa legitimidad. Nunca en algún proceso, en ningún proceso electoral que hubiese participado Hugo Chávez Frías, votaron esa cantidad de personas. Es decir, el respaldo al desideratum, a la decisión de un cambio total en Venezuela, estuvo respaldada por esos votos en ese momento de esa Asamblea Nacional, con los poderes que esa Asamblea Nacional tiene de acuerdo a la Constitución. Y eso nos dio más de 2/3 partes de la Constitución, es decir, un mandato muy claro. Nosotros hemos podido, y yo creí que debió ser así, pero con un consenso previo, que hemos debido convocar nosotros una Asamblea Nacional Constituyente en ese momento, y lo hemos podido hacer porque las 2/3 partes de la Asamblea Nacional te da la iniciativa constitucional para convocarlo. Bueno, no se hizo, pero estamos en esto. Lo que te quiero decir es que en ese momento la gente no votó por nosotros para hacer lo que hace un parlamento en repúblicas democráticas o en un sistema democrático normal, que es el control de la administración pública, hacer las leyes, velar por la opinión pública nacional, hacer la caja de resonancia de la opinión pública nacional, que son básicamente las 3 funciones que tienen los parlamentos, sino que la gente votó por nosotros por un mandato intrínseco de cambio. Y luego ese mandato de cambio fue ratificado el 16 de julio del año 2017. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, la legitimidad que tiene
este poder legislativo para darle una solución a esta crisis que sabemos que es social, sabemos que es económica, pero que tiene raíces fundamentalmente políticas, porque todo lo que está pasando aquí lamentablemente es por diseño. Y es la perversidad y es el cinismo y es a nivel nacional lo que se ha instaurado. Y lamentablemente solamente a partir de un tiempo para acá y especialmente a partir de ahí el maniqueísmo de la comunidad internacional para tratar con Venezuela con aquel tema del pragmatismo que bueno, no importa si son medio autoritarios o medio dictadura, pero hacemos negocios con ellos porque bueno, y si nosotros estamos, a lo mejor los influenciamos. Ese maniqueísmo yo no lo comparto. Yo comparto más las tesis como las de la doctrina Betancourt, que él dijo, mira, aquí somos demócratas y tenemos relaciones solamente con demócratas y punto. También entiendo que lo podía hacer porque tenía el dinero del petróleo. Pero esa es nuestra historia, es nuestro bagaje histórico, republicano, democrático. ¿Por qué entonces tiene el presidente Guaidó la legitimidad? Y no hay dos presidentes de Venezuela, hay un presidente legítimo, que es el presidente Juan Guaidó, y hay un usurpador en Miraflores, alguien que por la fuerza, por la propaganda, por las comunicaciones, por la malcriadez, digamos, quizás por el miedo también, trata de mantener unos espacios físicos, quiero decir, territoriales. Porque la legitimidad, y eso implica el apoyo en los corazones y en la mente de los venezolanos. Sale ahorita y pregunta a la gente quién tú crees que es el líder de Venezuela. Ahorita aquí en la calle, sale y pregunta ahí, ¿quién es el líder de Venezuela? ¿Maduro o Guaidó? Y o sea, la respuesta es muy fácil. No tienes que ir tanto a los procesos de discusión de la base, porque las bases de los partidos deben ser, en mi opinión, reflejo de la sociedad a las cuales ellos pretenden representar. Entonces, más que el encuentro con las bases de nuestros partidos, y creo que es muy importante eso, es hablar con la gente, normal, y preguntarle. Yo siento ahorita viniendo para acá que hay un tema de serenidad. Sí, hay tensión, pero hay serenidad porque la gente sabe que está del lado correcto de la historia en apoyando a Juan Guaidó, que le da, por cierto, el apoyo está enmarcado dentro de la Constitución. Lástima que la Constitución que yo siempre cargo, está ahí, lo pude ver ayer, la Constitución que yo siempre cargo en el bolsillo, no la tengo ahorita porque fue con la que se juramentó ayer Juan Guaidó, el presidente Guaidó. Me decían, ¿alguien tiene una Constitución? Él dijo, no, yo siempre cargo la mía. Si un soldado, su arma es su fusil, yo creo que la herramienta de los diputados, los legisladores o los demócratas debe ser la Constitución. Y yo le tengo muchísimas reservas a esta Constitución, déjeme decirle, muchísimas. Pero es la que hay. Y es el halo que nosotros le podemos dar. Y según el artículo 233, el 333 y el 350, que por cierto el 350 no es que da un derecho o una garantía, da un mandato al pueblo de Venezuela a rebelarse ante cualquier autoridad que por la fuerza, un acto de fuerza, una legislación o un mandato contraríe los principios democráticos y vaya en contra de los derechos humanos, como está haciendo Nicolás Maduro y como viene haciendo Nicolás Maduro desde hace un tiempo para acá. Tenemos que ir a una pausa y al regreso quiero que te responda Indira. Este es un debate democrático donde cada uno de ustedes tiene que convencerse con argumentos. Estamos practicando para cuando tengamos democracia. Ojalá se sienten ustedes en el próximo Congreso Democrático, sean los dos, porque si aquí está Indira es porque tiene aspiraciones políticas, y si no las tiene es sospechoso, porque si no estuviera aquí hablando de un movimiento, defendiendo posiciones, defendiendo principios. Al regreso se va a defender o va a argumentar Indira, le va a explicar al diputado cuál es su punto de vista de acuerdo a lo que él le ha dicho. Yo quiero decirle a la audiencia que en democracia hay muchos, pero muchos medios de comunicación. En democracia los medios de comunicación no se autocensuran, ni censuran a quienes dicen las cosas que tienen que decir, porque se llama libertad de expresión y además es un derecho humano la libertad de expresión. Yo le quiero pedir a la audiencia, a los venezolanos que nos escuchan, que se vayan acostumbrando a escuchar otro mensaje, porque para hegemonía comunicacional y para un solo discurso hemos tenido 20 años de chavismo. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario.
Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensa_rcr. Y buen provecho. Sí, estamos acá de nuevo al aire en Buen Provecho. Queremos agradecer a quienes están participando activamente por las redes sociales, quienes están interesados en saber cómo es la democracia, porque es muy sabroso decir yo soy demócrata, yo creo en la democracia, yo quiero que llegue la democracia. Pero qué difícil es ejercer la democracia, porque la democracia no es solamente un simple sistema de gobierno, la democracia es una actitud ante la vida. Si usted aprende a escuchar, o a usted le gusta escuchar, o usted respeta la opinión de otro, entonces usted está ejerciendo democracia en su vida privada. Cuando usted está en su casa, en su familia, tomando decisiones, qué casa compra, dónde viaja, a qué mercado van, qué carro compran, ustedes están consultándole a sus hijos, a su familia, están haciendo democracia. Eso es un ejercicio democrático. Nosotros, en 20 años, no hemos tenido la oportunidad en los medios de comunicación del Estado, que pagamos nosotros con nuestros impuestos, la oportunidad que le estamos dando a Indira. Y yo responsablemente se la doy a ella y a todo aquel que haya estado del lado del chavismo y quiera incorporarse en este momento a la restitución del Estado de Derecho, la restitución de la democracia y la conquista de la libertad. Así Chile, así España, así tantos otros países transitaron hacia sus democracias y son hoy grandes naciones. Pudieron sentarse en una mesa. Indira, el diputado Armando Armas te ha explicado de dónde proviene la ilegitimidad del señor Nicolás Maduro. Y yo le agregaría, Armando, si me permites, que los países del mundo y la comunidad internacional, sus respaldos son vinculantes también para legitimar a un presidente. Sin duda. Que el acto de ayer, con tantas personas que estuvimos allí y que además juramos junto a Juan Guaidó, porque estamos acatando al único rey o lo único que manda aquí, que es la Constitución, porque por encima de la Constitución nada, y nos ordena restituir el hilo constitucional, por eso hicimos ese juramento, también es vinculante la presencia de todas esas personas. Tienes la palabra, Indira. Sí, fíjate, es importante ir aclarando varias cosas. Cuando yo hablaba de base, yo hablo de la base del chavismo, que es el pueblo. Yo no hablo ni del PSUV, ni hablo de todas las estructuras paragubernamentales que han creado ellos durante todo este tiempo. Nosotros venimos siendo críticos y nos han acusado de traidores, por supuesto, porque acuérdate que disentir de lo que diga el máximo jefe del PSUV y del gobierno hasta ahora es un acto de traición para ellos. Aquí hay una base. No, yo no puedo decir ahorita si son 6 millones, 10 millones, pero ahí hay un pueblo. Ahí hay un pueblo que durante 20 años estuvo recibiendo un mensaje. Y es el mensaje que le decía, mira, cuando la derecha venga, los van a aplastar. Cuando venga el imperio, van a acabar con ustedes. Y hay un pueblo que no quiere a Maduro, pero que tiene miedo porque de este lado no se ha construido el mensaje correcto para esa gente. Esa es la lucha de nosotros hoy. Nuestro tema con Maduro, fíjate que nosotros lo hemos hecho más fácil. La oposición tradicional, porque ahora nosotros somos una oposición también dentro de este concierto. Claro. Nos referimos a la oposición tradicional para referirnos a los que simplemente nunca comulgaron con el proceso. La oposición tradicional lo argumenta jurídicamente. Nosotros lo hicimos muy simple. Este tipo no representa lo que nosotros hemos luchado, es lo contrario de lo que nosotros queremos y simplemente no es legítimo. Nosotros los chavistas hemos hecho el acto de legitimación más fácil todavía. Ni siquiera lo argumentamos de lo jurídico. No tiene legitimidad popular para nosotros el señor Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué pasa? Estamos frente a un escenario. Nosotros podríamos salir corriendo todos tal cual arribistas a montarnos en la tarima y decir que viva Juan Guaidó para ver cómo nos garantizamos un puesto cerca de Guaidó. Nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No quiere decir
que no lo vamos a hacer en el futuro. Pero ya va, disculpa, este grupo coordinador, el movimiento chavista bolivariano, ¿no estaba ayer? No, nosotros hemos tenido conversaciones. Quienes estuvieron ayer fue un grupo de disidentes. Entonces me equivoqué porque eso fue y lo que lo hemos dije al dicho, los chavistas disidentes son otra cosa, o sea, ellos se asumen exchavistas, ellos no quieren saber nada del chavismo, ellos son opositores. Nosotros desde la base, que podríamos haber hecho eso, y decir, no, ya nosotros no sabemos nada de Chávez, fuera Maduro, fuera... Ese no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo la tarea más difícil, que es irnos casa a casa a explicarle, y aquí tenemos que hacer un paréntesis, el chavismo no es una corriente ideológica, y esto lo hemos conversado nosotras. El chavismo es un sentimiento, porque ¿cuál es la base filosófica o teórica del chavismo en materia económica, en materia social política? Es un sentimiento, punto. Aquí hay personas que todavía lloran por Hugo Chávez. Si nosotros no estamos claros de eso, estamos desconociendo una realidad y entonces se hace más difícil avanzar hacia la transición y hacia el nuevo país. Si nosotros partimos por reconocer que ahí todavía quedan unos venezolanos, que mal, que bien, que participaron, lo que queramos, eso lo podemos discutir en otro momento. Lleguemos al punto de hoy. Ahí hay un cúmulo de gente que está decepcionada, que no quiere nada con Maduro, pero que no se ha ido a la oposición porque siente que recibe mucho señalamiento, mucha acusación. Ojo, que yo entiendo, yo aguanto, créeme que yo aguanto. Cuando a mí me ¿Qué aguantas, Indira? ¿Qué te dicen? A mí Cuéntanos. me dicen de todo. Pero ¿verdad? cuéntanos, 2, 3 cositas, ¿qué te dicen? Bueno, una de las cosas que más me duele es cuando me dicen, cuando esto termine te vamos a buscar porque tú eres culpable de esto, porque a los chavistas... Más, tengo un tuit por ahí que dice, a los chavistas hay que hacerle un holocausto, hay que acabar con todo, hay que exterminarlo, y eso es lo que de alguna forma ha todavía mantenido allí a ese gobierno. Yo quiero hablarte algo del 20 de mayo de las elecciones. Yo no voté por Maduro el 20 de mayo. ¿No reconociste esas elecciones? No, y ahí están nuestras declaraciones y salimos públicamente, y te diré más. El 20 de mayo no nada más fue que la oposición se abstuvo de participar. Tenemos que reconocer, si los números reales, no los que ellos dijeron, los números reales fueron 2 millones y tanto de ese voto duro, de ese voto comprado, de ese voto manipulado, quiere decir que hubieron más de 4 millones de chavistas que habían votado en las elecciones anteriores que no fueron el 20 de mayo a votar por Maduro. Y eso la oposición públicamente no lo reconoció. Y eso es una falla que después en su momento lo hablaremos. Pero estamos hoy en un camino, estamos tratando de construir un camino. A fin de cuentas, tú quieres lo mismo que yo. Queremos democracia, queremos que el país termine de lastrarse de todos estos problemas para que avance de verdad hacia un sistema, dejemos el populismo de lado, dejemos el rentismo de lado, avancemos de verdad a la prosperidad y a la calidad de vida del pueblo. Eso no es lo que queremos en el fondo. El tema es cómo ahorita nos reconocemos ambos. A mí me hubiese costado quizás hace 4 o 5 años atrás reconocerte a ti, porque aquí la política que se impuso durante el último tiempo fue la política del enemigo, ni siquiera del adversario. Simplemente si tú eras de cualquier partido de la MU, tú eras enemigo mío porque yo soy chavista. Bueno, le sembraron, adversario no. Adversarios hay, y permítanme los dos que haga esta corrección, adversarios hay en democracia. Yo lo estoy escuchando, a mí me encanta. Enemigos. Exacto. Y persecución. La cultura. Quiero preguntarte, Indira, los acusan, quizás a ti no injustamente, pero los acusan. Me llega un comentario de Rodríguez Torres, fue el creador de La Tumba, donde reposan en este momento como despojos humanos muchísimas personas inocentes, privados ilegítimamente de la libertad. ¿Tú eso lo respaldas, lo reconoces, lo avalas o lo condenas? Siempre lo he dicho y lo dije cuando me invitaste recién, cuando a él se lo habían llevado detenido. Yo siempre he dicho que es la justicia, no la venganza, y siempre he dicho que si él en lo particular tiene una deuda con la justicia, los demócratas pedimos que se resuelva con la justicia. ¿Qué tenemos nosotros que garantizarle a él y a quien sea? Así sea la justicia transicional, por cierto. A quien sea, que es la que va a venir. Como la definas, el sistema de justicia transicional o ya el sistema de justicia permanente, que sea justicia, ¿no? Que sea imparcial, que cumpla con los principios y que se le permita a la gente defenderse, ¿no? Y la justicia es para condenar, pero la justicia también es para absolver, para darle la absolución a una persona. Entonces eso es lo que nosotros los demócratas pedimos. Yo quiero
antes de seguir? No, pero no puedo. Solo un punto no rapidito. Puedo. No, aquí voy de por qué no todavía no hemos salido a gritar Guaidó. No, es que no, precisamente es que el chavismo, el chavismo es la hegemonía comunicacional. Yo no he podido ni hablar, he dicho ñe. Mira. Ya volvemos, vamos a una pausa. No he dicho ni ñe. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. No, yo nada más voy a explicar por qué no hemos salido aquí, bueno, se está quejando de la hegemonía, la hegemonía del programa el diputado Armando Armas, porque él llegó 12 minutos después, entonces ha hablado más tiempo Indira. Pero bueno, Armando, habla uno, habla el otro, nos quedan 4 minutos, 2 minutos para cada uno. El mensaje del país en este momento de confusión, el mensaje a la Venezuela que necesita orientación en este momento, y una despedida, y también la aclaratoria. ¿Dónde estamos? Bueno, yo los invito, la Venezuela que nosotros vamos a hacer, la Venezuela es la transformación, que la tenemos que construir entre todos, por cierto. Yo sueño que se hace una Venezuela donde ya no hayan chavistas, opositores o leopoldistas o caprilistas, no sé cómo se diría con Guaidó, guaidosistas, no sé todavía. Puede ser. Ojalá que no te le pongan un ista. De eso precisamente quería hablar. O sea, personas que veamos en los valores republicanos, en las ganas de progreso, en saber que el trabajo duro rinde frutos, en saber que no nos tenemos que comer la luz, en sentido literal y en sentido figurado, déjeme decirle, en saber que podemos hacer las cosas bien, y eso nos va a exaltar nuestro ánimo ciudadanista. Ese es el único vista que nosotros debemos impulsar hoy en civilista. Día. El civilista. Es decir, saber que a través de nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro compromiso ciudadano, nosotros vamos a construir un mejor país, estemos donde estemos, sea de la posición que sea, política, no política, militar, civil. Es decir, lo tenemos que construir entre todos. La ruta está muy clara. Nosotros hemos labrado un sendero para el cese de la usurpación. Queremos que el gobierno de transición, una transición que ya empezó, queremos que el gobierno sea efectivo, que pueda rendir frutos, que se materialice cuanto antes, para poder tener también a la brevedad posible un proceso de elecciones libres, limpias y justas, con veeduría internacional de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos. Es nuestra ruta, es la ruta que ha impulsado el presidente Guaidó y por la que ayer juramos. Quiero decirle, el artículo 70 de la Constitución, que habla de la obligatoriedad de las asambleas ciudadanas, es obligante. Recordemos que la manifestación y el juramento ayer en Caracas no solamente fue en Caracas, fue en diferentes ciudades del país. Y no solamente juró el presidente Guaidó ante la Constitución, juramos todos que nos íbamos a comprometer con los principios de la no violencia, con la restitución del orden constitucional y con trabajar para que todos juntos podamos construir este país de el abrazo, de estrechar la mano amiga, del trabajo, del combate a la corrupción, del saneamiento de las cuentas públicas, de la decencia. Porque si hay un acto de resistencia hoy en día en Venezuela, es la decencia. La decencia es un acto de resistencia y nosotros tenemos que llevar adelante esa visión. Es una visión que la vamos a construir todos, donde sea la ley, el Estado de Derecho y no los designios de una persona el que se va a imponer. Y a la Fuerza Armada, un mensaje muy claro: hay posibilidades de tener una Fuerza Armada donde los ascensos sean basados en el mérito.
hay la posibilidad de tener una Fuerza Armada donde sus cuadros oficiales y de tropa profesional puedan ser formados y entrenados en las mejores academias del mundo, y reformar esta academia y traer a personas activos y instructores civiles y pertenecientes a las fuerzas con el mayor talento y el mayor mérito para dar clases ahí. Hay una Fuerza Armada que es posible que no tengan que estarse ocultando detrás de, es decir, que no tengan que estar escondiéndose con ropa civil para no portar el uniforme porque les da vergüenza, o donde no lleguen y les recriminen su mamá, su cuñada, su esposa, su tío, sus hijos, que hicieron algo que no estaba ajustado a la Constitución. Esa Fuerza Armada existe, y esa Fuerza Armada está en los corazones de todos y cada uno de los hombres que portan uniforme, que quieren un país mejor como lo queremos todos. Eso es a lo que nosotros tenemos que apelar. No le he dejado tiempo el diputado Armas a Indira. Indira, los segundos que te quedan, un llamado a la Fuerza Armada. ¿Tú los conoces? Mira, ¿tienes amigos allí? Institucional, sí, institucional totalmente. Yo creo que es hora de ponerse del lado del pueblo. Cuando yo decía que nosotros todavía no hemos salido corriendo a decir Guaidó presidente, es porque lo seguimos discutiendo desde las bases, entendiendo cuál es la seguridad que el gobierno de Guaidó le garantiza a ese pueblo chavista que está allí con miedo todavía. Y es lo mismo que las Fuerzas Armadas espera, que no es nada más la ley de amnistía, no, las Fuerzas Armadas también está esperando reconocimiento y está esperando que se le diga, mira, sabemos que quienes han actuado fuera de la ley les llegará la justicia, pero quienes no, ahí también hay hombres decentes, ahí también hay hombres que quieren la democracia y quieren la paz. Hombres y mujeres de eso, sí. Gracias por recordarme que también hay mujeres allí. Pero fíjate algo, las Fuerzas Armadas hoy tienen la posibilidad de garantizar la paz en Venezuela. Yo no sé si realmente nosotros escogiendo o apoyando a Guaidó o no, vamos a avanzar hacia la solución definitiva de esto. Lo que sí es que estamos transitando un camino que no pinta tampoco bien. Yo, discúlpame, no puedo ser tan optimista. Yo no puedo pensar de que de este lado no se van a defender y de que vamos a transitar un proceso de paz. Yo lo quiero. Y por eso estoy tratando de entenderme todo el que sea de la oposición. Por eso es que se llama transición. Gracias, Indira. Pero las Fuerzas Armadas es fundamental ahorita para evitar cualquier tipo de violencia. Ellos tienen ahorita el poder de decir, bueno, ni Guaidó ni Maduro y vamos a arreglar este problema. Ay, no, ojalá que no. Es Guaidó porque es legitimado por más de 14 millones de venezolanos y la Asamblea Nacional. Bueno, esto pica y se extiende. Podemos ir al debate después fuera del aire, pero eso es muy importante lo que acaba de decir Indira. Así es. Pero es Guaidó el presidente. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. A mí me encantó este debate entre dos personas antagónicas. Durante 20 años quisieron dividirnos, hoy están sentados uno frente al otro. El diputado Armando Armas, gracias por acompañarnos, e Indira Urbaneja, representante del grupo chavista, radicales, separados, huidos, los que no están de acuerdo con lo que está pasando. Gracias a los dos. A ustedes también, amigos. Muchísimas gracias. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388.